En esta nota le explicamos las claves para entender en qué consiste las propuestas de reforma. Primera pregunta. Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos apostando por un enfoque meritocrático, lo cual haría bastante bien en general a todo lo que es un proceso de selección mucho más gestado en torno a méritos que a otro tipo de situaciones que podrían ser un poco más subjetivas, como las elecciones. Para José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, el sistema meritocrático en la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia le dará objetividad al proceso de selección de los jueces y fiscales. Sin duda alguna una elección mucho más objetiva, menos discrecional, o sea, menos orientada hacia la subjetividad, en este caso de quien toma la decisión, y sin duda alguna una serie de parámetros. Pero para que esta propuesta funcione correctamente, Tello Alfaro señala que estos cambios deben ir acompañados con una política remunerativa que mejore los sueldos de quienes están en la carrera judicial. Segunda pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Es básicamente cambiar el artículo 35 de la Constitución Política del Perú. Un punto principal es que las campañas electorales de los partidos políticos en radio y televisión dejen de ser financiados por aportes privados, siendo el Estado el que asuma su costo. Publicidad de las organizaciones políticas en periodo de campaña, evidentemente. Lo de sus propuestas, lo que se conoce como la famosa franja electoral, evidentemente iría por ese lado. En radio y televisión. Sí, radio y televisión, más sí. Pondría coto a la posibilidad de que puedan entrar financiamientos indebidos, de origen ilícito. Si el Estado interviene, hace que los actores estén en igualdad de condiciones, y eso es saludable. Otro punto de esta regulación es que se podrá sancionar penalmente el financiamiento ilícito de campaña. Los aportes que no cumplen con lo que también manda la reforma constitucional, los topes y la procedencia de los mismos. Por ejemplo, lo que se señala, el tema de un aporte que sea una fuente clandestina, producto de narcotráfico, terrorismo, de corrupción. La bancarización de aportes privados será obligatoria y lo no declarado será considerado de fuente prohibida, al igual que los aportes anónimos. Tercera pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? De aprobarse esta reforma, José Tello explica qué sucederá con los 130 congresistas que actualmente ejercen en el Parlamento. Los parlamentarios que hoy en día están en ejercicio del cargo, de aprobarse esta reforma constitucional en aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, definitivamente no podrían presentarse a una reelección en el mismo cargo en el año 2021. Pero ¿qué pasaría con los actuales congresistas si se aprueba la bicameralidad y aparece la figura de diputado y senador? Si hoy en día un congresista decide seguir en el Parlamento, no podría, de aprobarse las reformas constitucionales, ir como diputado, porque es el equivalente a un congresista, sino tendría que ir como senador. Y obviamente podría postular al Senado. Cuarta pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Esta es la última pregunta que usted verá en la cédula de sufragio del referéndum del próximo 9 de diciembre. Busca dividir el actual Parlamento en dos cámaras. La Cámara de Senadores estaría compuesta por 50 parlamentarios y la de diputados por 130. Entonces, tendríamos un total de 180 parlamentarios. Para ser diputado se requiere ser peruano de nacimiento, gozar de derecho de sufragio y haber cumplido 25 años como mínimo, mientras que para senador se requieren los mismos requisitos, con la diferencia de que el postulante debe tener 35 años como edad mínima. Definitivamente, si hablamos nosotros de la Cámara de Diputados, siempre ha sido conocido como la arena política, es ahí donde se discuten las leyes y se votan. En el caso del Congreso, mejor dicho, del Parlamento, si hablamos de la Cámara de Senadores, nosotros estaríamos ante una Cámara reflexiva que podría aprobar determinadas leyes, no todas, y podría a su vez también encargarse de la designación de altos funcionarios del Estado, como por ejemplo los miembros del Tribunal Constitucional. En el año 1992, en el Perú se disolvió la bicameralidad.
y desde allí cumpliendo la Constitución de 1993. El Parlamento tiene una sola Cámara que en el gobierno de Ollanta Humala varió de 120 a 130 congresistas.